Bueno, para esta clase contamos con la participación de la doctora Gabriela Matute y de la doctora Bárbara Casinotti, ¿sí? Que nos van a estar acompañando, y bueno, la doctora Casinotti también estuvo en la primera clase de extinción de la relación laboral, de la primera parte que vimos de liquidación, ¿sí? Un aviso parroquial antes de empezar con la clase. Hoy vamos a ver de manera asincrónica el encuentro que nosotros teníamos pautado en el cronograma, que es de seguridad social, ¿sí? Va a ser también una clase de nosotras tres, donde vamos a tratar, donde explicamos, ¿sí? En todo en el tema de seguridad social y los subsistemas de la seguridad social, ¿sí? Es un video, y también vamos a subir un material complementario, ¿sí? Además de, bueno, de lo que van a complementar con los manuales. José, ¿qué inquietud? Gracias, doctora. Buenas tardes. Yo tengo una preocupación pequeña, perdón que traiga esto a colación, pero es un caso muy personal. Yo tengo una condición muy personal que se llama discalculia, que es la dificultad para concretar cálculos numéricos. Y vengo un poco preocupado porque conceptualmente entiendo la materia, pero bueno, el momento de sentarme a hacer ecuaciones me resulta muy difícil. Así que voy a tratar de no sé, preguntarle si existe en algún ejercicio dentro del parcial que no sea totalmente No, el parcial, temático, ¿no? sí, el tercer parcial, o sea, va a ser una parte teórica, sí, que va a ser todas las cuestiones, digamos, que nosotros veamos de lo que es la parte de derecho colectivo, de parte de seguridad social, accidentes de trabajo, y tal vez puede llegar a haber una parte de el tema de extinción, de los modos de extinción de la relación laboral, de la parte, lo que es teoría. Y además va a haber un caso práctico que va a ser una liquidación, que va a tener la complejidad de los ejercicios que nosotros vamos a ver, ¿sí? Y para eso, Fantástico. bueno, para eso está esta clase. Tuvimos la clase, digamos, de la semana pasada, y si quieren, o sea, les podemos llegar a dar unos ejercicios extras, pero ya con los que venimos viendo, me parece que ya van a ser suficientes, y esta clase, bueno, está para eso, para que despejen dudas, sin miedos. También los pedimos que el que quiere, que encienda la cámara, ¿sí? Y que pregunten. ¿Mm? Sí, además puedo agregar algo, María, Sí. que además en los ejercicios de liquidación que se toman en los exámenes, lo más importante es el razonamiento aplicado para, digamos, que deriva de cada artículo de la ley, en donde, ¿por qué llegamos a este cálculo? Si luego, al practicar el cálculo, hay un error numérico, pero está bien fundado el razonamiento de ese cálculo, no va a haber ningún tipo de problema. Lo importante es que se entienda cómo llegamos a eso, cuál es el punto de partida, la base de la liquidación a tener en cuenta para cada rubro y demás. Eso es lo que ustedes tienen que fundar en cada pregunta que se haga, ¿sí? Muchas gracias. No, de nada. O sea, más allá del cálculo en sí, o de las reglas de tres simple, ustedes nos tienen que justificar, digamos, paso a paso, como lo vamos a hacer ahora, ¿sí? ¿Por qué llegan a ese número? ¿Sí? Porque números sueltos a nosotros no nos sirven. Y como decía Gabriela, por ahí el número está mal, pero razonamiento, ¿sí? Que es como un paso a paso, como lo vamos a explicar ahora, y como también está un poco en la... ¿estuvieron viendo la guía de liquidaciones que les enviamos, que es como el paso a paso de cómo realizar una liquidación? Sí. Bueno. Sí. Sinceramente, hicieron los ejercicios. ¿Quién los hizo? ¿Quién quiere empezar? Vamos a empezar con los ejercicios que les enviamos el día viernes. Los hicieron, por lo menos los miraron, los leyeron, vieron que son un poco más complejos, más largos, porque hay mayor cantidad de datos. Yo intenté hacer algo,
no sé si está muy bien, pero por lo menos Bueno, algo intenté. Bueno, bien, vale. bien. ¿Por vale. dónde empezaste? A ver. Bueno, primero empecé haciendo como todo un desglose de los datos que iban dando con respecto a las fechas y todos los datos que daban sobre, digamos, el total de los del salario, digamos. Y acá es donde quizá me tenía la mayor duda, que no sabía bien cuáles, digamos, si en todos los casos entraban, digamos, los rubros no remuneratorios era lo que más me complicaba, como no sabía si tenía que restarlos o no, y quizás ahí es donde tenía como la mayor duda. Porque entiendo, por ejemplo, en el primer caso, en el primer ejemplo, en la que todos los meses recibe horas extra, entiendo que es puede considerarse como un rubro remuneratorio habitual porque lo recibe todos los meses, por más de que va variando el monto del mismo. Pero entiendo, por ejemplo, que la asignación universal por hijo hay que descontarla por una cuestión de que es un beneficio social, que creo que era el artículo 103 o 103 bis, una cosa así. Bueno, Bueno, hasta ahora esa era vas como- encaminada, Está bien. así que bien. Estuve como Bueno. bastante rato pensando y tratando de analizar todo. ¿Hiciste una tabla o lo Em, hiciste tipo mentalmente? No, fui escribiendo, digamos, todo a mano y digamos, detallando de qué era cada rubro. Ok. Bueno, entonces, vos lo que hiciste fue todo lo que consideraste beneficios sociales, que no sé si querés mencionar qué rubros los tomaste como beneficio social o no remuneratorio, esos entonces no los tuviste en cuenta en la sumatoria. En el primer caso, lo único que consideré como no remuneratorio, o digamos que había que restarle, era la asignación universal por ser beneficio social, y lo que no estaba segura es lo de, creo que era futuras, ya te digo, Futuros A cuenta de aumentos. futuros aumentos. eso no sabía si se incluyó o no. Ok. Entonces, ¿alguno tiene el ejercicio ahí? No me acuerdo cuál era la primera consigna. La primera Ahí consigna sí. era determinar el motivo de extinción del vínculo. Ok, bueno, si les parece, hagámoslos como en orden, como en la otra vuelta, así para ustedes es un poquito más fácil también. Todos estamos con Noelia Pérez, ¿verdad? Sí, Es el estamos todos. caso de Noelia Pérez. Sí. Sí, sí. Bueno, Noelia Pérez, entonces, trabaja como operaria de línea de producción en una empresa textil desde el 1 del 10 del 2007 y percibió, bueno, el tema de las remuneraciones. En el 2019 también tenemos esto que es el tema de las remuneraciones variables, y el 15 de febrero del 2020 recibe el telegrama en el que se le comunica el despido por falta de trabajo vinculada a la caída de ventas como consecuencia de la pérdida del principal cliente. Y también ahí tenemos el dato del convenio colectivo aplicable. Bien. Y un dato extra de vacaciones que ya no vamos a ver. Motivo del despido. ¿Cuál les parece que es el motivo del despido? ¿Está bien despedida según el telegrama? Sí, no, ¿por qué? Y cuéntenos qué opinan. Yo puse que el vínculo se extinguió por causa ajena a la voluntad de las partes, atribuible al empleador por falta o disminución de trabajo. ¿Alguien optó por alguna solución distinta? Yo tenía ¿Alguien una lo duda. interpretó distinto? Yo tenía Sí. una duda acá porque había varios, no detallaba mucho, pero había varios presupuestos que se entendían que no sé si se logra la extinción ajena a la voluntad. Ajá. Primero porque es una actividad normal y es el riesgo empresario, el perder un cliente. Y después porque al comunicar el telegrama especifica muy genéricamente que es por falta de trabajo y no especifica
Y después también entendí que era una empleada con mucha antigüedad. No lo especifico en el caso, pero era una empleada con mucha antigüedad y primero habría que empezar despidiendo a los que tienen menos antigüedad, en tal caso. Un análisis válido. ¿Alguien opina algo diferente o adhiere a alguna de estas dos opiniones? No me quedó claro, Guadalupe, si aplicaste un 245 o un 247. No, un 247. Ok. Entonces tenemos que Mateo, por lo que entiendo, aplicó un 245, Guadalupe un 247. ¿Quiénes están de un bando o del otro? No tenemos más Team Wanda, Team Icardi. Están más dormidos que la clase pasada, lo cual es Sí. preocupante. Sí. Ahora, ¿qué team hay? No sabemos. Bueno, por ejemplo, ¿sí? ¿Quiénes coinciden con Mateo? Que hizo un buen análisis. Yo hice igual. ¿Quién es? Yo porque Yo hice veo igual que tres Mateo. listas. Era Mateo. Bien, Ahí se animaron a hablar dos. sí. Yo no hice el ejercicio, pero coincido con Guadalupe. Ok, Bueno. ya Guadalupe se llevó uno. Sí. Y acá por Eliana y es igual que Yo Mateo. igual que Estamos, Mateo. seguimos empatados. Yo igual que Mateo también. Yo igual que Mateo también. Y Vanessa Mateo. Bueno. ¿Por qué fundamento igual que Mateo? ¿Por qué consideran que se aplicaría el 245? Coincido con lo de la antigüedad en mi caso, que se trataba de una empleada antigua. Bueno, la solución, a ver, si bien esto hay que tener como cuidado, no solamente en el examen, sino cuando nosotros, bueno, depende si ejercemos la profesión o si trabajamos, depende de dónde nos desarrollemos profesionalmente, pero bueno, hay que tener cuidado por dos cuestiones. Una, redactar bien los telegramas, ¿sí? Porque es básicamente el núcleo central, ¿sí? El intercambio telegráfico es súper importante en lo que es en materia laboral, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? El telegrama es bastante escueto, ¿sí? Porque como dice Mateo, solamente se le comunica el despido por falta o disminución de trabajo, vinculada por la caída de ventas, y es importante también recordar que cuando vimos suspensiones, previo a realizar las suspensiones o los despidos había que hacer el procedimiento preventivo de crisis. Entonces el telegrama, para que esta trabajadora esté bien, digamos, despedida o despedida por una causa ajena a la voluntad de las partes y esté fundamentada en la falta de disminución de trabajo, necesitamos realizar el procedimiento de crisis y, bien como dijo Mateo, respetar el orden de antigüedad en los despidos. Y esto no es un dato menor. Sí. Pero al decir que, o sea, digamos, por disminución de empleados o porque necesitan reducir empleados o porque la empresa está en problemas, ¿no es motivo suficiente como para una suspensión laboral? Tiene que estar fundada, es por falta o voluntad de las partes comprobable, ¿sí? Y además realizar el procedimiento preventivo de crisis. O sea, el empleador, para justificar la falta de disminución de trabajo, tiene que estar corroborada y realizar este procedimiento preventivo de crisis. Y digo que no es un dato menor porque justamente la indemnización cambia. ¿Sí? Estamos en un 245. ¿Le va a dar clase a ella, viste? O, Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Pedimos por favor, si no es para aportar algo respecto de la clase, si lo silencian. No tenemos problemas que hagan comentarios o dudas sobre lo que fuera con el micrófono, pero lo que es por fuera, por favor, si apagamos el micrófono. Bien. Perdón, María. No. Y perdón por Pampa. El tema es ese, ¿sí? Tiene que estar, la falta de disminución de trabajo tiene que estar corroborada y realizar justamente este procedimiento de crisis
preventivo de crisis que se lleva adelante ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Una vez que se obtiene el dictamen, sí se pueden realizar las suspensiones o los despidos, con el orden de antigüedad, como lo marcaba Mateo, que es importante. Entonces, si bien en este caso parecería que es un despido por falta de disminución de trabajo, que nos vamos a una indemnización reducida al 50%, ¿sí? Y no a una indemnización que está pautada en el artículo 245, que es una indemnización sin justa causa. Bien. Bueno. Yo tenía una Tengan duda en con cuenta como ejercicio respecto... práctico que... perdón. No, era hacer una duda que es, para calcular la mitad, ¿convendría hacer el 245 completo y después dividirlo por 2? Es que exactamente, sí, Mateo, es así. Digamos, cuando nosotros tenemos que aplicar una indemnización reducida, ¿sí? Las indemnizaciones que están establecidas en el artículo 247, no es que yo hago una liquidación completa, ¿sí? Con todo, con antigüedad, vacaciones, sueldo no, solamente tengo que hacer y desmembrar el artículo 245 y eso lo divido por 2. También tengan en cuenta esto en el parcial, porque por ahí hay un ejercicio, ¿sí? Que, por ejemplo, en el ejercicio dice, bueno, que se realizó el procedimiento preventivo de crisis y que la trabajadora se encontraba dentro digamos, del cupo para despedir, ¿sí? Y ahí sí va a estar, digamos, bien fundamentado la extinción del vínculo por falta de disminución de trabajo. Entonces tengan en cuenta que la indemnización reducida del artículo 247, tengo que hacer un 245 y eso lo divido por 2. Gracias. Bueno, bien. La segunda pregunta es si dicho motivo da derecho a alguna indemnización igual. Sí, ya es un poco lo que venimos hablando. Como decimos que no está bien fundamentado, da derecho a la indemnización del 245. Bien, y ahora les damos la palabra a ustedes. ¿Por dónde empezamos? ¿O qué hicieron? Deberíamos determinar la mejor remuneración habitual y normal. Bien. O sea, arrancamos por lo que sería artículo 245. Así es. Bueno, ¿se acuerdan que cuando hablamos de 245 dijimos que había dos variables? Una era el factor tiempo, antigüedad, y el otro, este concepto de mejor remuneración normal, mensual y habitual, de vengada. ¿Sí? Perdón, pero Arranquemos para- por el más fácil. Perdón, Antigüedad. No, bueno, listo. ¿Cómo? Sí, sí. No, iba a decir eso, que para poder sacar eso tenemos que saber exactamente cuánto trabajó, porque si no podemos hacer el cálculo eso. Exactamente. Claro, pero se acuerdan que eso en el ejercicio está, porque nos da la fecha de ingreso y la fecha en la que recibe el telegrama. Entonces, ¿cuáles son esos dos datos? Dice 1 de El 10 octubre del del 2007 y el 15 de febrero del 2020. Perfecto. ¿Cómo calculas Entonces, entonces la antigüedad teniendo en cuenta estas fechas de ingreso y de egreso? ¿Cómo lo fueron calculando? Yo lo fui contando, digamos, por enteros, en año, meses y días, y me dio 12 años, 4 meses y 14 días. Perfecto. Bien, sí, genial. Bien. ¿Alguno tiene una Perfecto. duda respecto a esta estimación de la antigüedad? Recuerden que lo Bueno, sacábamos por periodos completos, ¿sí? Primero todos los años completos que trabajó, luego todos los meses y finalmente los días. perfecto. bueno, y se acuerdan que cuando hablamos de 245 no utilizamos la antigüedad real, sino que hablábamos de periodos, y que para eso teníamos que tener en cuenta, ¿qué cosa? Lo de los 3 meses, ¿no? Claro, Exacto. teníamos superado la fracción de Esa es 3 la- meses en el año.
Entonces, en este caso que tenemos una antigüedad de 12 años, 4 meses y 14 días, para el 245, ¿cuántos periodos vamos a computar? 13 periodos. Muy bien. ¿Se acuerdan? 13 periodos porque superamos los 3 meses. Si hubiesen sido 12 años y 2 meses, nos quedábamos con 12 años. Como superamos en este caso, computamos un periodo más, por lo cual el factor tiempo, nuestro cálculo de mejor remuneración, en el cálculo del 245 va a ser 13 periodos. ¿Hasta acá todos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a la parte un poquito más complicada. El 245 nos habla de mejor remuneración normal, mensual, habitual, devengada en los últimos 12 meses o plazo menor si es que trabajó menos tiempo el trabajador, ¿sí? Acá sabemos que tiene un montón de antigüedad, entonces, ¿qué tenemos que ver? A mí me llega una 33%. cliente por un posible despido. ¿Qué es lo primero que le tengo que pedir? Un comprobante de sueldo, un recibo de sueldo. El recibo de sueldo. Ya tenemos que pedir los últimos ¿cuántos? Los últimos 12 meses. Así es, los últimos 12 recibos de sueldos. Si hubiese trabajado 10 meses, van a ser los últimos 10, pero siempre porque no se completó el año. Una vez que se supera el año, son siempre los últimos 12. El resto, me olvido. Acá María lo que está haciendo, es lo que siempre recomendamos hacer, es una tabla donde ir poniendo mes a mes la cantidad de las remuneraciones que tuvo, porque nos parece que es mucho más fácil para ustedes visualmente tener los datos volcados de esta manera, ¿sí? Entonces, como a ella la despidieron en febrero obviamente no tengo el último recibo de sueldo, la despidieron a mitad de febrero, entonces es desde enero 12 para atrás, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen que volcar los datos. Siempre esto tienen que prestar atención también, porque puede ser que les demos datos de los últimos 2 años. Entonces tienen que saber cómo marcar el corte, ¿sí? Acuérdense, siempre los últimos 12, o si tiene una antigüedad menor de un año, repito, van a ser todos dentro de ese último año. Y acá, ¿qué rubros tenemos que poner en la tabla? ¿Qué rubros nos daba el caso? El sueldo básico. Muy bien. Perfecto. Las horas extra. Antigüedad tenemos también. Antigüedad, presentismo. Sí. Futuros aumentos. Futuros aumentos. Y asignación por hijo. Sí. La asignación por hijo, futuros aumentos, horas extras también teníamos. ¿Había alguno más? Aguinaldo. No, esos eran todos. No, pero Pues iban no cambiando estaba las horas aguinaldo extra. sobre... Claro, horas extras nos faltaría y estamos. Las horas extras. Bueno, de básico nos dice que percibía 25.000. Y esto aparentemente fue igual durante todo el último año, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ponemos 25.000 y lo copiamos en todas las celdas. Antigüedad tenemos lo mismo, con 18.000. María, me parece que ahí si ajustás el tamaño de la columna ya te lo muestra, que es porque está muy reducida. Fíjate con una, ahí está. Antigüedad tenemos 18.000. Entonces, lo mismo. Presentismo también tenemos que es un rubro por el cual percibía 7.500 pesos. Todos los meses también. Asignación tenemos 3.000. Futuros aumentos también tenemos que fueron 15.000 durante todo el último año.
Y por último también tenemos horas extras, que acá sí vemos que es un rubro que no lo percibió todos los meses y que tampoco percibió lo mismo todos los meses. Entonces tenemos que en enero de 2019 percibió 26.000. Febrero, marzo, abril no percibió. En mayo, 17.000. Lo mismo que en junio, julio, agosto. Esos 4 meses fueron 17.000. No, de mayo a agosto, de- 17. Sí, y De septiembre septiembre, a noviembre, 23.500. octubre, noviembre, 23.500. 2500. Y tenemos que el último mes, que fue enero 2020, fueron 25.000. O sea, acá tenemos un rubro variable. Una consulta, profesoras. Sí. ¿También no contaría las vacaciones? Ahora estamos volcando en la tabla los datos que nos da el ejercicio. En el ejercicio nos habla que no percibió vacaciones, pero no dice cuánto percibió por vacaciones en caso de que le hayan abonado ese rubro. Acá lo que estamos volcando en la tabla es ni más ni menos de los rubros que nos está hablando el caso, ¿sí? ¿Se escucha la gata de fondo o no? Tenemos un gatito, pero no es mío. Mío, por eso. Un compañero. Bueno, nos queda un Bueno. minuto. Así que... Acá lo que recomendamos, hagamos esto así, lo hacemos en esta breve pausa, es que hagan la suma por columna, o sea, para ver qué recibió por mes. Si, por ejemplo, en enero de 2019 hay que sumar 25 más 18 más 7.500 más 3.000 más 15.000 más 26.000. Entonces ahí ponemos cuánto nos da ese mes. ¿Sí? Y lo mismo con todos los meses. Y volvemos en el otro. Y ahora nos reconectamos.